El silencio en la iglesia de St. Margaret resultaba ensordecedor. Artemisia Darkholm permanecía de pie frente al altar, con su vestido de satén color marfil brillando bajo la luz que se filtraba por los vitrales emplomados. Sus manos, cubiertas con guantes de encaje francés, sostenían un ramo de lirios blancos que temblaba ligeramente. Llevaba casi 20 minutos en esa posición, y cada segundo que transcurría se sentía como una eternidad. Los murmullos comenzaron tímidamente entre los invitados. 200 personas llenaban los bancos de roble de la iglesia más prestigiosa de Mayfair, y todas tenían sus ojos clavados en la novia abandonada. Artemisia podía sentir cada mirada como agujas en su espalda. El reverendo Hastings carraspeaba incómodo a su lado, ajustándose el cuello de su sotana negra cada pocos segundos. «Señorita Darkholm», susurró el anciano clérigo, «quizás deberíamos...» «Él vendrá», interrumpió Artemisia con voz firme, aunque su corazón martilleaba contra sus costillas. «Lord Pemberton vendrá». Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, una parte de ella sabía la verdad. Thomas Ashford, conde de Pemberton, no cruzaría las puertas de St. Margaret ese día, no aparecería con su sonrisa encantadora y alguna excusa elaborada sobre un carruaje retrasado o un asunto urgente de última hora. Lady Constance Darkholm, su madre, se puso de pie en la primera fila. Su rostro, habitualmente sereno, mostraba grietas de pánico apenas contenido. El vestido de seda azul prusiano que había elegido para la ocasión ahora parecía fuera de lugar en lo que claramente se estaba convirtiendo en un desastre social. Su padre, Lord Edmund Darkholm, permanecía rígido junto a ella, con las manos apretadas sobre el bastón de ébano que sostenía. Las líneas alrededor de su boca se habían profundizado con cada minuto que pasaba. «Artemisia, querida», la voz de su madre sonaba tensa, «creo que deberíamos retirarnos a la sacristía» y la puerta principal de la iglesia se abrió de golpe. El sonido del pesado roble golpeando contra la piedra resonó por toda la nave. Todos los presentes giraron al unísono. Artemisia sintió una oleada de alivio tan intensa que casi la hizo tambalearse. Thomas había venido. A pesar de todo, había venido. Pero el hombre que entraba a grandes zancadas por el pasillo central no era Thomas Ashford. Julian Merryweather, vizconde de Ashford, avanzaba con la mandíbula apretada y determinación ardiendo en sus ojos color avellana. Su traje de ceremonia estaba impecable. Levita negra de corte perfecto, chaleco gris perla, corbata de seda anudada con precisión militar. A sus 28 años, Julian era considerado uno de los solteros más atractivos de la aristocracia londinense, con ese tipo de apostura masculina que combinaba rasgos clásicos con una expresión de inteligencia penetrante. Su cabello castaño oscuro estaba peinado hacia atrás, pero algunos mechones rebeldes caían sobre su frente. Había algo en su porte que transmitía autoridad natural, una confianza que contrastaba dramáticamente con el caos que lo rodeaba. El murmullo en la iglesia se transformó en un zumbido atronador de voces escandalizadas. «¿Qué demonios está haciendo aquí?», siseó alguien desde los bancos. «Es el hermano menor del conde. ¡Qué escándalo absoluto! La familia Ashford se ha vuelto completamente salvaje». Julian ignoró completamente los susurros. Sus pasos resonaban firmes y decididos contra el suelo de mármol mientras recorría el pasillo central. Artemisia notó que no miraba a ninguno de los invitados que lo observaban boquiabiertos. Su mirada estaba fija en ella, solo en ella, con una intensidad que la hizo temblar. Cuando llegó frente a Artemisia, se detuvo. Sus ojos se encontraron y ella vio algo en ellos que no esperaba. Compasión mezclada con furia apenas contenida. No era lástima, no exactamente. Era algo más complejo, una emoción que parecía dirigida tanto hacia ella como hacia su hermano ausente. «Señorita Darkholm». Su voz era profunda, controlada, pero con un matiz de urgencia que solo ella podía detectar. «Mi hermano es un cobarde y un necio. Le ha faltado al respeto de la manera más despreciable que un caballero puede faltar a una dama». Artemisia sintió que sus mejillas ardían. La humillación era completa ahora. No solo la habían abandonado frente a toda la aristocracia londinense, sino que el hermano del novio ausente estaba exponiendo públicamente su vergüenza. Cada palabra que Julian pronunciaba era como sal en una herida abierta. «Lord Merryweather,
logró decir con voz temblorosa, intentando mantener algún vestigio de dignidad. Le agradezco su consideración, pero creo que sería mejor si todos simplemente cásese conmigo. Las palabras cayeron como una bomba en el silencio atónito de la iglesia. Artemisia parpadeó, segura de haber escuchado mal. El ramo de lirios casi se le cayó de las manos. ¿Perdón? Cásese conmigo, repitió Julian, esta vez más alto, para que cada persona presente pudiera escucharlo con claridad. Aquí, ahora, en esta ceremonia. El reverendo Hastings está presente. Los invitados están aquí. Todo está preparado. La única diferencia será el nombre del novio en el registro matrimonial. Esto es una completa locura, tartamudeó Artemisia, aunque su mente trabajaba a velocidad vertiginosa. ¿Era esto real? ¿Julian Merriweather realmente le estaba proponiendo matrimonio frente a 200 testigos escandalizados? Es una solución práctica, continuó él, y por primera vez Artemisia detectó un atisbo de emoción genuina detrás de su fachada controlada. Usted necesita un esposo para evitar el escándalo total que significaría ser abandonada en el altar. Yo hizo una pausa significativa, como si estuviera eligiendo sus palabras con cuidado. Yo necesito una esposa por razones que puedo explicarle más adelante, en privado, pero le aseguro que son razones legítimas y que no tienen nada que ver con caridad o lástima. El reverendo Hastings tosió audiblemente. Lord Merriweather, esto es sumamente irregular. No se puede simplemente cambiar al novio en una ceremonia matrimonial como si... ¿Por qué no? Julian se volvió hacia el clérigo con una expresión desafiante. Las amonestaciones fueron publicadas para un matrimonio entre la casa Darkholme y la casa Ashford. Yo soy un Ashford. Las formalidades legales se cumplirían perfectamente. Pero la licencia especial, comenzó el reverendo, fue emitida para Artemisia Darkholme y un miembro de la familia Ashford con título nobiliario. Interrumpió Julian con firmeza. Yo poseo el título de vizconde. Cumplo todos los requisitos legales. Artemisia observaba este intercambio como si estuviera ocurriendo en algún sueño extraño. Su mente lógica, la parte de ella que había sido educada para manejar crisis sociales con gracia y compostura, estaba evaluando rápidamente las opciones. Podía rechazar la oferta de Julian y retirarse en desgracia total, convirtiéndose en el chisme principal de Londres durante meses. Su familia sería humillada, su reputación destruida, y sus posibilidades de un matrimonio respetable quedarían arruinadas para siempre. ¿O podía aceptar esta propuesta absolutamente descabellada de un hombre que apenas conocía? ¿Por qué?, preguntó finalmente, su voz apenas audible. ¿Por qué haría esto por mí? Apenas hemos cruzado 20 palabras en todos los eventos sociales a los que hemos asistido. Julian dio un paso más cerca. Estaba lo suficientemente cerca ahora como para que Artemisia pudiera ver las motas doradas en sus ojos avellana, la línea firme de su mandíbula, la forma en que su corbata se movía ligeramente con cada respiración. Porque mi hermano es un idiota que no merece ni un segundo de su tiempo, dijo en voz baja, pero con una intensidad que la hizo estremecerse, porque usted merece mejor que ser humillada por un hombre que claramente no comprende su valor, y porque francamente, señorita Darkholme, ambos podemos beneficiarnos de este arreglo. ¿Beneficiarnos?, repitió ella, casi riendo ante lo absurdo de la situación. ¿Cómo exactamente nos beneficiaríamos de un matrimonio improvisado entre dos extraños? Usted evita el escándalo social, respondió Julian con pragmatismo brutal. Su familia conserva su honor, y yo cumplo con los términos del testamento de mi tío, que requiere que esté casado antes de mi 29º cumpleaños si deseo heredar las propiedades de Ashford Manor y los fondos asociados. Un cumpleaños que, casualmente, es dentro de 3 semanas. Artemisia lo miró fijamente. Ahí estaba, entonces, la verdad detrás de este gesto aparentemente noble. Julian Merriweather no estaba siendo un caballero galante rescatando a una dama en apuros. Estaba asegurando su propia herencia, y sin embargo, había algo en la forma en que la miraba que sugería que había más en esta historia, algo que no estaba diciendo frente a todos estos testigos. Lady Constance se había acercado al altar, con su rostro pálido pero controlado. Artemisia, no tienes que hacer esto. Podemos enfrentar cualquier escándalo juntas. La familia Darkholme ha sobrevivido a situaciones difíciles antes, pero Artemisia conocía la verdad. Su familia estaba al borde de la ruina financiera. El matrimonio con Thomas Ashford
había sido diseñado no solo para asegurar su futuro social, sino también para proporcionar los fondos necesarios para salvar las propiedades de su padre de los acreedores. Si este matrimonio no se llevaba a cabo, perderían todo. Y aquí estaba Julian Merriweather, ofreciéndole una salida. Artemisia respiró profundamente. Podía sentir el peso de 200 miradas sobre ella, esperando su decisión. Este momento definiría el resto de su vida. Podía elegir la seguridad de lo conocido, retirarse con dignidad y enfrentar las consecuencias, o podía dar un salto de fe hacia lo desconocido con un hombre que era prácticamente un extraño. Miró a Julian directamente a los ojos. Si hago esto, quiero su palabra de que será un matrimonio de verdad, no solo un arreglo legal temporal. Tiene mi palabra, respondió él sin vacilar. Seré su esposo en todos los sentidos que la ley y la sociedad requieran. ¿Y respetará mis deseos y opiniones como su esposa? Una leve sonrisa tocó los labios de Julian. Señorita Darkholme, tengo la impresión de que usted no es el tipo de mujer cuyas opiniones puedan ser fácilmente ignoradas. Sí, las respetaré. Artemisia asintió lentamente. Luego se volvió hacia el reverendo Hastings, quien observaba toda la escena con una mezcla de horror y fascinación. Reverendo, proceda con la ceremonia. Me casaré con Julian Merriweather, vizconde de Ashford. El murmullo en la iglesia estalló en un rugido de voces escandalizadas, pero Artemisia ya no les prestaba atención. Había tomado su decisión, por mejor o peor. Julian extendió su mano hacia ella, y Artemisia la tomó. Sus dedos eran firmes y cálidos, incluso a través del encaje de sus guantes. Él la guió suavemente para que se colocara frente al altar junto a él. El reverendo Hastings, recuperándose de su shock inicial, abrió su libro de oraciones con manos temblorosas. Muy bien, entonces, procedamos. Hermanos y hermanas, estamos reunidos aquí ante Dios y estos testigos para unir en santo matrimonio a Julian Merriweather y Artemisia Darkholme. Mientras las palabras rituales del matrimonio llenaban la iglesia, Artemisia mantuvo su mirada fija en el altar. No se atrevía a mirar a Julian todavía, no directamente. ¿Qué acababa de hacer? ¿Había cometido el error más grande de su vida o había tomado la decisión más valiente? Solo el tiempo lo diría. La ceremonia concluyó en un silencio tenso, interrumpido apenas por las respuestas formales que Artemisia y Julian intercambiaron ante el reverendo Hastings. Cuando llegó el momento de los votos, la voz de Artemisia sonó sorprendentemente firme, como si alguna parte distante de ella hubiera tomado control de su cuerpo, mientras su mente todavía procesaba la magnitud de lo que estaba sucediendo. «Puede besar a la novia», anunció el reverendo con evidente incomodidad, como si no estuviera completamente seguro de que este matrimonio fuera legal o apropiado. Julian se volvió hacia Artemisia. Por primera vez desde que había irrumpido en la iglesia, ella vio un atisbo de incertidumbre en sus ojos. Se inclinó hacia ella lentamente, dándole tiempo suficiente para retroceder si lo deseaba. Pero Artemisia no se movió. En lugar de eso, levantó ligeramente su barbilla en un gesto de desafío dirigido tanto a él como a los 200 testigos escandalizados que los observaban. El beso fue breve, casto, apenas un roce de labios. Pero incluso ese contacto momentáneo envió una descarga eléctrica por la columna vertebral de Artemisia. Los labios de Julian eran suaves pero firmes y olía a tabaco fino y a algo que no podía identificar, algo masculino y vagamente especiado. Cuando se separaron, Julian le ofreció su brazo. «Vizcondesa de Ashford», dijo en voz baja, probando el título en sus labios. Artemisia colocó su mano enguantada en el brazo de él, sintiendo la firmeza de los músculos bajo la tela de su levita. Juntos, se volvieron para enfrentar a la congregación. El silencio que siguió era abrumador. Nadie aplaudía, nadie sonreía. Los rostros que los miraban expresaban una variedad de emociones: shock, desaprobación, fascinación morbosa y, en algunos casos, algo que parecía casi envidia. Lady Pembroke, una de las anfitrionas más prominentes de la alta sociedad, tenía la boca abierta de par en par. Lord Harrington, un viejo amigo de la familia Darkholme, negaba con la cabeza lentamente, como si no pudiera creer lo que acababa de presenciar. Lady Constance fue la primera en moverse. Se acercó a su hija con pasos medidos y deliberados. Su rostro era una máscara de compostura perfecta, pero Artemisia conocía a su madre lo suficientemente bien
como para ver las emociones turbulentas que se agitaban debajo de esa fachada tranquila. «Artemisia», dijo su madre en voz baja, «espero que sepas lo que has hecho». «Lo sé, madre», respondió Artemisia con más confianza de la que realmente sentía. «He salvado el honor de nuestra familia». Lady Constance estudió el rostro de su hija durante un largo momento. Luego se volvió hacia Julian. «Lord Merryweather, confío en que cuidará bien de mi hija. Puede estar segura de ello, Lady Constance», respondió Julian con una reverencia formal. «Artemisia estará bajo mi protección y cuidado en todo momento». Lord Edmund se acercó entonces, con su bastón golpeando el suelo de mármol con cada paso. Su rostro estaba enrojecido, las venas de su cuello visiblemente hinchadas. Artemisia se preparó para una explosión de ira, pero su padre simplemente se detuvo frente a Julian y lo miró fijamente durante varios segundos interminables. «Más vale que esto no sea algún tipo de juego cruel», dijo finalmente, su voz ronca con emoción contenida. «Si le hace daño a mi hija de alguna manera...» «No tengo intención de hacerle daño, Lord Darkholme», interrumpió Julian con firmeza. «Este matrimonio fue precipitado, lo admito, pero mis intenciones son completamente honorables». «Las intenciones honorables son fáciles de proclamar en una iglesia», replicó Lord Edmund. «Los hechos honorables son lo que juzgaremos con el tiempo». Julian asintió, aceptando la advertencia implícita. «Es justo». El reverendo Hastings tosió incómodamente. «Hay documentos que deben firmarse. El registro matrimonial. Si pudieran acompañarme a la sacristía, los siguientes 30 minutos fueron un borrón de firmas y formalidades legales». Artemisia firmó su nombre en el registro con mano temblorosa, observando cómo las letras de Artemisia Darkholme eran reemplazadas oficialmente por Artemisia Merryweather, vizcondesa de Ashford. Julian firmó junto a ella, su letra angular y decidida, en marcado contraste con la caligrafía más delicada de Artemisia. Los testigos requeridos firmaron también. Lady Constance con expresión tensa, Lord Edmund con evidente reluctancia, y dos miembros de la nobleza que habían sido convocados apresuradamente y que parecían estar disfrutando enormemente del escándalo del que ahora formaban parte. Cuando finalmente salieron de la sacristía, la mayoría de los invitados ya se habían retirado. Solo quedaban unas 40 personas, principalmente familiares cercanos, y aquellos lo suficientemente curiosos o descorteses como para quedarse y observar las consecuencias de este matrimonio improvisado. «Hay una recepción planificada en la mansión Darkholme», murmuró Lady Constance. «Supongo que debemos proceder con ella, aunque las circunstancias han cambiado dramáticamente». «No», dijo Julian con firmeza. «Creo que sería mejor que Artemisia y yo nos retiráramos a mis propiedades inmediatamente. Hemos causado suficiente agitación por un día». Artemisia sintió una punzada de pánico. ¿Irse inmediatamente con este hombre que apenas conocía, a propiedades que nunca había visitado? Pero incluso mientras su corazón se aceleraba, su mente racional reconocía que Julian tenía razón. Una recepción matrimonial en estas circunstancias sería insoportablemente incómoda para todos los involucrados. «Necesito recoger mis pertenencias», dijo Artemisia. «Mi doncella ha estado empacando mis baúles durante las últimas semanas para el viaje que Thomas y yo». Se detuvo, dándose cuenta de lo absurdo que sonaba referirse a planes con su antiguo prometido apenas minutos después de casarse con otro hombre. «Por supuesto», respondió Julian. «Enviaré a mi cochero a la mansión Darkholme para recoger sus pertenencias. Mientras tanto, tengo una propiedad en Berkeley Square donde podemos hablar en privado». La forma en que dijo hablar hizo que Artemisia se estremeciera. Había tantas cosas que necesitaban discutir, tantas preguntas que requerían respuestas. ¿Qué tipo de matrimonio sería este exactamente? ¿Cuáles eran las expectativas de Julian? ¿Y qué demonios había pasado con Thomas? Como si hubiera leído su mente, Julian añadió en voz baja: «También le debo una explicación completa sobre mi hermano y sus circunstancias actuales». El carruaje de Julian esperaba fuera de St. Margaret. Era un vehículo elegante de color negro azabache, con el escudo de armas de los Ashford pintado en oro en las puertas. Un cochero uniformado sostenía la puerta abierta, su expresión cuidadosamente neutral, a pesar de que sin duda había escuchado todos los rumores sobre lo que había ocurrido dentro de la iglesia. Julian ayudó a Artemisia a subir,
su mano firme en su codo. Cuando ella se instaló en el asiento de terciopelo verde oscuro, él subió después y se sentó frente a ella, no junto a ella. Artemisia notó ese detalle y se preguntó si era una muestra de respeto por su espacio personal o simplemente una forma de mantener distancia emocional. El carruaje comenzó a moverse, las ruedas traqueteando sobre los adoquines de Mayfair. Artemisia miró por la ventana, observando las elegantes fachadas de piedra de las mansiones que pasaban. Londres en abril era hermoso, con los árboles comenzando a florecer y el sol de la tarde filtrándose entre las nubes dispersas. Supongo que debería agradecerle, dijo finalmente, rompiendo el silencio tenso que llenaba el carruaje. Lo que hizo fue extraordinariamente caballeroso considerando las circunstancias. Julian se inclinó hacia adelante, apoyando sus codos en sus rodillas. No me dé demasiado crédito, Artemisia. Puedo llamarla Artemisia ahora, ¿verdad? Somos marido y mujer después de todo. Sí, supongo que puede, respondió ella, sintiendo lo extraño que era tener este nivel de intimidad con un hombre que era prácticamente un desconocido. Y yo puedo llamarlo Julian. Julian, repitió él como si estuviera probando cómo sonaba su nombre en los labios de ella. Me gusta cómo lo pronuncia. Pero volviendo al punto, no fui completamente altruista en mi oferta. Como mencioné, necesito estar casado para cumplir con los términos del testamento de mi tío. Hábleme de eso, dijo Artemisia. ¿Qué tipo de hombre deja un testamento con tales condiciones? Julian se recostó en su asiento, con una expresión pensativa cruzando su rostro. Mi tío Archibald era un hombre peculiar. Nunca se casó. Dedicó su vida a acumular una considerable fortuna a través de inversiones inteligentes en ferrocarriles y textiles. Cuando murió hace 2 años, dejó la mayor parte de su patrimonio dividido entre sus sobrinos, pero con condiciones estrictas. ¿Y la condición para usted era el matrimonio? Matrimonio antes de cumplir 29 años, confirmó Julian. Mi tío creía firmemente que un hombre necesita una esposa para mantenerlo centrado y responsable. Irónicamente, él mismo nunca siguió ese consejo, pero insistió en imponerlo a sus herederos. ¿Qué sucede si no cumple con la condición? Las propiedades y los fondos pasan a mi primo Marcus, quien ya cumplió con su propia condición al casarse hace 3 años, explicó Julian con una mueca. Marcus es un hombre agradable, pero completamente inadecuado para manejar las responsabilidades que vienen con Ashford Manor. Derrocharía la fortuna en juegos de azar y caballos de carrera en menos de 5 años. Artemisia procesó esta información. Entonces su oferta de hoy fue motivada principalmente por la necesidad de asegurar su herencia. Principalmente sí, admitió Julian, pero no exclusivamente. Artemisia, lo que mi hermano le hizo hoy fue imperdonable. Thomas siempre ha sido impulsivo y egoísta, pero esto superó incluso mis expectativas más bajas de él. ¿Dónde está Thomas?, preguntó Artemisia, la pregunta que había estado evitando desde que Julian había entrado en la iglesia. ¿Por qué no vino a su propia boda? La mandíbula de Julian se tensó. Esa es una conversación que merece más tiempo y privacidad del que tenemos en este breve viaje en carruaje, pero le prometo que le contaré todo una vez que lleguemos a Berkeley Square. El carruaje giró en una esquina y Artemisia reconoció la zona. Berkeley Square era una de las direcciones más prestigiosas de Londres, hogar de duques y condes y algunos de los hombres más ricos de Inglaterra. El hecho de que Julian tuviera una propiedad aquí hablaba de su considerable riqueza personal, independientemente de la herencia de su tío. El carruaje se detuvo frente a una elegante casa adosada de 4 pisos con fachada de piedra Portland. Las ventanas brillaban en el sol de la tarde, y las cajas de flores en los alféizares estaban llenas de pensamientos morados y amarillos. Julian descendió primero, y luego extendió su mano para ayudar a Artemisia a bajar. Sus dedos se tocaron brevemente, y ella sintió de nuevo esa extraña corriente eléctrica que había sentido durante el beso en la iglesia. Bienvenida a su nuevo hogar, dijo Julian mientras la guiaba hacia la puerta principal, al menos temporalmente. Ashford Manor en el campo será nuestra residencia principal una vez que los asuntos legales de la herencia estén resueltos. La puerta se abrió antes de que llegaran, revelando a un mayordomo de edad avanzada con cabello blanco, perfectamente peinado y un traje impecable. Sus ojos se abrieron ligeramente al ver a Artemisia en su vestido de novia, pero recuperó la compostura casi instantáneamente. Lord Merryweather, dijo con una reverencia, no esperábamos... Hawthorne, permítame presentarle a la nueva vizcondesa de Ashford, interrumpió Julian,
Mi esposa, Artemisia. Si Hawthorne estaba sorprendido, no lo demostró más allá de un leve parpadeo. Hizo una reverencia profunda hacia Artemisia. Vizcondesa, es un honor. La casa está a su disposición. Gracias, Hawthorne, respondió Artemisia, encontrando su voz de nuevo. Es un placer conocerlo. Julian la guió al interior, a través de un vestíbulo de mármol con una elegante escalera curva que ascendía a los pisos superiores. Las paredes estaban adornadas con pinturas al óleo de paisajes ingleses y retratos de familia. Un candelabro de cristal colgaba del techo alto, refractando la luz en 1000 direcciones diferentes. Hawthorne, por favor envía a alguien a la mansión Darkholme para recoger las pertenencias de la vizcondesa, instruyó Julian, y prepara la suite principal para ella. ¿La suite principal, señor?, preguntó Hawthorne con la más mínima elevación de una ceja. ¿No la suite de invitados? La suite principal, confirmó Julian con firmeza. Mi esposa tendrá las mejores habitaciones de la casa. Artemisia notó que Julian había dicho las mejores habitaciones, no nuestras habitaciones. ¿Significaba eso que tendrían dormitorios separados? En la aristocracia victoriana, tales arreglos no eran inusuales, especialmente en las primeras etapas del matrimonio, pero la idea le causó una extraña punzada de decepción, alivio. No estaba segura. Julian la condujo a un salón elegantemente amueblado, con sofás de damasco azul y paredes forradas de estanterías llenas de libros. Una chimenea de mármol dominaba una pared, aunque no estaba encendida dado el clima relativamente templado de abril. «Por favor, siéntese», dijo Julian señalando uno de los sofás. «Le traeré algo de beber. Imagino que podría usar un poco de brandy después del día que ha tenido». «Preferiría té», respondió Artemisia sentándose cuidadosamente, consciente de cómo el voluminoso vestido de novia se extendía a su alrededor como una nube de satén marfil. «El brandy en mi estado actual probablemente no sería prudente». Julian sonrió levemente. «Té, entonces». «Hawthorne, por favor trae té y algunos refrigerios ligeros». Cuando el mayordomo se retiró, Julian se sentó en el sofá opuesto, manteniendo una distancia respetuosa. Se quitó los guantes y se pasó una mano por el cabello, desalojando algunos de los mechones cuidadosamente peinados. Era la primera vez que Artemisia lo veía menos que perfectamente compuesto, y algo en ese gesto humanizó al hombre intimidante que había irrumpido en su boda. «Muy bien», dijo él finalmente. «Creo que le debo algunas explicaciones. Pregúnteme lo que quiera saber, Artemisia. Le prometo respuestas honestas». Artemisia respiró profundamente, organizando sus pensamientos. Había tantas preguntas, pero una se destacaba por encima de todas las demás. «¿Dónde está Thomas?», preguntó directamente. «¿Y por qué abandonó nuestra boda sin siquiera tener la cortesía de enviar un mensaje?». Julian se inclinó hacia adelante, entrelazando sus dedos mientras consideraba cuidadosamente sus palabras. La luz del sol de la tarde entraba por las ventanas altas del salón, creando patrones geométricos en la alfombra persa que cubría el suelo de madera pulida. Artemisia podía escuchar el débil sonido del tráfico en Berkeley Square, el ocasional relincho de un caballo, el murmullo distante de voces en la calle. «Thomas está en Dover», dijo Julian finalmente, su voz baja pero clara. «Abordó un barco esta mañana con destino a Francia, con otra mujer». Las palabras cayeron entre ellos como piedras arrojadas a un estanque tranquilo. Artemisia sintió como si alguien hubiera extraído todo el aire de sus pulmones. Había anticipado muchas explicaciones posibles para la ausencia de Thomas. Un accidente, una enfermedad súbita, incluso cobardía pura. Pero esto era diferente. Esto era traición deliberada y calculada. «¿Otra mujer?», repitió, su voz sonando extrañamente distante a sus propios oídos. «¿Quién?». «Lady Caroline Pembroke», respondió Julian, observando su rostro con atención. «La hija menor del marqués de Pembroke. Han estado involucrados durante aproximadamente 6 meses». Artemisia conocía a Lady Caroline. Era una joven vivaz de 22 años, con cabello rubio platino y una risa que sonaba como campanillas. Habían asistido a las mismas fiestas, habían bailado en los mismos salones. Caroline siempre había sido amable con ella, siempre sonriente, y todo ese tiempo había estado con Thomas. ¿6 meses? La voz de Artemisia se quebró ligeramente. «Pero Thomas y yo hemos estado comprometidos durante 8 meses. Él me cortejó durante 4 meses antes de eso». «Lo sé», dijo Julian con suavidad. «Mi hermano es un maestro del engaño, siempre lo ha sido.
Hawthorne entró entonces con una bandeja de plata que contenía un servicio de té completo y una selección de pasteles pequeños. Lo colocó en la mesa baja entre los sofás y se retiró silenciosamente. Artemisia agradeció la interrupción, dándole un momento para recomponerse. Julian sirvió el té con movimientos precisos y practicados. Le pasó una taza a Artemisia, asegurándose de que sus dedos no se tocaran durante el intercambio. Ella tomó un sorbo, el líquido caliente quemando ligeramente su garganta, pero ayudándola a centrarse. ¿Cómo descubrió todo esto?, preguntó finalmente. ¿Cuándo lo supo? He sabido sobre Caroline durante meses, admitió Julian. Thomas es mi hermano, pero no somos cercanos. No hemos sido cercanos desde que éramos niños. Sin embargo, mantengo cierta vigilancia sobre sus actividades, especialmente porque tienden a afectar la reputación de la familia Ashford. Artemisia lo estudió por encima del borde de su taza de té. Julian era 3 años menor que Thomas, pero parecía décadas más maduro. Donde Thomas era encantador y frívolo, Julian parecía serio y reflexivo. Donde Thomas era impulsivo, Julian parecía calculador. Entonces sabía que Thomas estaba siendo infiel y no me dijo nada, dijo ella, sintiendo una chispa de enojo encenderse en su pecho. No tenía pruebas concretas hasta hace una semana, respondió Julian con calma. Y francamente, no estaba seguro de si sería apropiado que yo, prácticamente un extraño para usted, me acercara con tales acusaciones. Pensé en informar a su padre, pero mi padre habría desafiado a Thomas a un duelo, arruinando a ambas familias en el proceso, completó Artemisia. Conocía el temperamento de Lord Edmund. El honor lo era todo para él, especialmente cuando se trataba de su única hija. Exactamente, confirmó Julian. Así que esperé, vigilé, y esperaba estar equivocado. Pero esta mañana, mi mayordomo me informó que Thomas había salido de su residencia antes del amanecer con equipaje considerable. Envié a alguien a seguirlo, y confirmaron que se dirigía a Dover con Lady Caroline. Entonces corrió a la iglesia para... ¿Qué exactamente?, preguntó Artemisia, su voz adquiriendo un tono más agudo. ¿Para salvarme del escándalo? ¿Para asegurar su propia herencia? ¿Ambas cosas? Julian colocó su taza de té en la mesa, mirándola directamente a los ojos. Ambas cosas. No voy a mentirle sobre mis motivaciones, Artemisia. Necesitaba una esposa, y usted necesitaba un marido. La situación se prestaba para una solución mutuamente beneficiosa. ¡Qué romántico!, dijo Artemisia con sarcasmo, sintiendo lágrimas picar en la comisura de sus ojos. Se negó a dejarlas caer. No lloraría. No frente a este hombre que había convertido su día de bodas en una transacción comercial. No pretendo que esto sea romántico, dijo Julian, pero puede ser algo mejor que el romance. Puede ser una asociación basada en el respeto mutuo y los intereses compartidos. ¿Y qué intereses compartimos exactamente?, desafió Artemisia. Apenas nos conocemos. Julian se puso de pie y caminó hacia una de las estanterías, sacando un libro encuadernado en cuero. Se lo entregó a Artemisia. Ella miró el título. Principios de Economía Política por John Stuart Mill. Vi que leyó esto en la biblioteca del duque de Marlborough hace 3 meses, dijo Julian. Estaba escondido detrás de una novela romántica cuando la duquesa pasó, pero yo lo vi. Pocas mujeres de nuestra clase social leen a Mill por placer. Artemisia se sonrojó. Había olvidado completamente ese incidente. Me interesan las ideas progresistas sobre economía y sociedad. ¿Y qué? Y yo también, respondió Julian volviendo a su asiento. También noté que habla 3 idiomas con fluidez: inglés, francés e italiano. Escuché su conversación con la condesa de Rossini en el baile de los Whitmore. Su italiano es impecable. Me gusta aprender idiomas, dijo Artemisia defensivamente, preguntándose qué más había notado este hombre aparentemente observador. Yo hablo 5, dijo Julian. Inglés, francés, italiano, alemán y algo de griego clásico. También he notado que tiene opiniones fuertes sobre el sufragio femenino, aunque es lo suficientemente diplomática como para no expresarlas en compañía conservadora. Artemisia lo miró con sorpresa genuina. ¿Cómo podría saber eso? Porque presto atención, respondió Julian simplemente. Porque mientras mi hermano estaba cortejándola con flores y cumplidos vacíos, yo estaba observando quién era usted realmente. Una mujer inteligente, atrapada en una sociedad que valora la belleza sobre el intelecto. Una mujer con ideas y ambiciones
que va mucho más allá de ser simplemente la esposa decorativa de un conde. Las palabras de Julian resonaron en el silencio del salón. Artemisia sintió algo cambiar dentro de ella, una grieta en la armadura de enojo y decepción que había estado construyendo desde que Julian había revelado la traición de Thomas. «¿Por qué nunca habló conmigo antes?», preguntó en voz baja. «Si me había estado observando todos estos meses, si había notado todas estas cosas sobre mí, ¿por qué nunca inició una conversación real?». Julian exhaló lentamente. «Porque usted estaba comprometida con mi hermano. Habría sido inapropiado. Y francamente, esperaba estar equivocado sobre él. Esperaba que Thomas resultara ser un mejor hombre de lo que yo creía, que la tratara con el respeto que merece. Pero no lo hizo», dijo Artemisia amargamente. «No, no lo hizo», acordó Julian. «Y cuando me di cuenta esta mañana de que realmente iba a abandonarla en el altar, supe que tenía que hacer algo. No podía simplemente quedarme y ver cómo la humillaban públicamente cuando tenía el poder de evitarlo». Artemisia colocó su taza de té, sus manos temblando ligeramente. «Entonces ahora estoy casada con un hombre que me ha estado estudiando como si fuera un espécimen científico interesante. Un hombre que se casó conmigo por conveniencia, tanto como por caballerosidad. ¿Se supone que debo estar agradecida por esto?». «No espero gratitud», dijo Julian. «Espero honestidad, comunicación, una oportunidad para construir algo real a partir de estas circunstancias extraordinarias». «¿Algo real?», repitió Artemisia. «¿Cómo se construye algo real cuando los cimientos son tan transaccionales?». Julian se inclinó hacia adelante nuevamente, su expresión seria. «Artemisia, la mayoría de los matrimonios en nuestra clase social son transacciones. Al menos nosotros entramos en esto con los ojos abiertos, sin ilusiones románticas que puedan romperse más adelante. Podemos decidir activamente qué tipo de matrimonio queremos tener». «¿Y qué tipo de matrimonio quiere usted?», preguntó ella directamente. «Quiero una compañera», respondió Julian sin vacilar. «Alguien con quien pueda discutir ideas, compartir intereses intelectuales, construir algo significativo. No busco una esposa que simplemente decore mi brazo en eventos sociales y produzca herederos. Busco una socia en el sentido más verdadero de la palabra». «¿Y los herederos?», preguntó Artemisia, sintiendo su rostro enrojecer al abordar el tema delicado. «Seguramente eventualmente esperará». «Eventualmente sí», admitió Julian. «Pero no hay prisa. Tenemos tiempo para conocernos, para establecer los términos de nuestro matrimonio en formas que nos hagan sentir cómodos a ambos. No tengo intención de presionarla en ningún aspecto íntimo hasta que ambos estemos listos». El alivio que Artemisia sintió ante estas palabras fue palpable. Había estado temiendo esa conversación, esa expectativa. El hecho de que Julian estuviera dispuesto a darle tiempo la hizo verlo bajo una luz ligeramente diferente. «Gracias», dijo en voz baja. «Eso es considerado de su parte». «Es simplemente decente», respondió Julian. «Artemisia, sé que este día no ha resultado de ninguna manera como lo planeó. Sé que probablemente esté enojada, confundida, tal vez incluso asustada. Pero le prometo que haré todo lo posible para que este matrimonio funcione para ambos». Artemisia asintió lentamente, procesando todo lo que había aprendido en la última hora. Su vida había cambiado irrevocablemente. Ya no era Artemisia Darkholm, la hija soltera de un varón. Era la vizcondesa de Ashford, casada con un hombre que apenas conocía, pero que al menos parecía respetarla genuinamente. «Tengo una condición», dijo finalmente. «Dígame», respondió Julian. «Honestidad completa entre nosotros», dijo Artemisia con firmeza. «Sin secretos, sin mentiras, sin juegos. Si este matrimonio va a funcionar, necesito poder confiar en usted completamente. Y usted necesita poder confiar en mí». Julian extendió su mano a través del espacio que los separaba. «Trato hecho, vizcondesa». Artemisia tomó su mano. Esta vez, sin los guantes entre ellos, sintió el calor de su piel contra la suya, la firmeza de su agarre. Fue un apretón de manos formal, pero también algo más, un pacto, una promesa, el comienzo de algo que ninguno de ellos podía nombrar todavía. 3 semanas habían pasado desde aquel día tumultuoso en St. Margaret. Artemisia se encontraba en la biblioteca de la mansión Ashford Manor, rodeada de volúmenes encuadernados en cuero que se extendían desde el suelo hasta el techo alto. La propiedad en el campo era magnífica, con hectáreas de jardines perfectamente cuidados y una arquitectura que combinaba elegancia georgiana
con comodidad moderna. Había llegado aquí hace 10 días, después de que Julian finalizara los trámites legales de su herencia. La luz del sol entraba por las ventanas emplomadas, proyectando patrones dorados sobre el escritorio de caoba, donde Artemisia había extendido varios libros de contabilidad. Julian le había dado acceso completo a las finanzas de la propiedad, un gesto de confianza que la había sorprendido gratamente. Pocas esposas en su posición social recibían tal privilegio. ¿Encontraste algo interesante? La voz de Julian la sobresaltó. Artemisia levantó la vista para encontrarlo en la entrada de la biblioteca, vestido con ropa de montar. Había pasado la mañana inspeccionando las tierras con el administrador de la propiedad. Su cabello estaba ligeramente despeinado por el viento, y había un toque de color en sus mejillas que le daba un aspecto más juvenil. Las inversiones en el ferrocarril del norte están generando excelentes retornos, respondió Artemisia, señalando los números en el libro. Pero creo que deberíamos diversificar más. He estado leyendo sobre las nuevas fábricas textiles en Manchester. Si invertimos ahora antes de que la competencia se intensifique, estás hablando de inversiones industriales, interrumpió Julian, entrando completamente en la biblioteca y acercándose al escritorio. La mayoría de la aristocracia considera eso por debajo de su dignidad. La mayoría de la aristocracia está perdiendo lentamente su riqueza mientras el mundo cambia a su alrededor, replicó Artemisia. Pero si prefieres que me limite a organizar cenas y bordar cojines, por favor, continúa, dijo Julian con una sonrisa genuina. Tus ideas sobre las inversiones han sido más perspicaces que las de mi propio asesor financiero. De hecho, quería hablar contigo sobre algo relacionado. Artemisia cerró el libro de contabilidad y le dio su completa atención. En las últimas 3 semanas había aprendido mucho sobre su esposo. Julian era metódico y reflexivo. Prefería la lectura y la conversación inteligente sobre los eventos sociales frívolos. Compartían el desayuno cada mañana, durante el cual discutían desde política hasta filosofía. Las cenas eran igualmente estimulantes, llenas de debates animados sobre reforma social y economía. Sus habitaciones permanecían separadas, como Julian había prometido. Él nunca había intentado entrar en sus aposentos sin invitación. Nunca había presionado por intimidad física, más allá de los besos castos en la mejilla que ocasionalmente intercambiaban cuando los sirvientes estaban presentes. Esta distancia respetuosa había permitido que Artemisia se sintiera cómoda en su nuevo papel como vizcondesa. ¿De qué querías hablar?, preguntó Artemisia. Julian se sentó en el sillón de cuero junto al escritorio. Recibí una carta esta mañana, de Thomas. El nombre cayó entre ellos como una piedra fría. Artemisia no había pensado mucho en Thomas últimamente, demasiado ocupada adaptándose a su nueva vida y descubriendo las complejidades de administrar una propiedad grande. Pero escuchar su nombre ahora trajo de vuelta recuerdos del abandono, la humillación, la traición. ¿Qué quiere?, preguntó con voz controlada. Está en París con Lady Caroline, explicó Julian. Al parecer, el marqués de Pembroke los ha desheredado a ambos. Caroline no recibirá su dote, y Thomas nunca fue particularmente responsable con el dinero. Están pidiendo asistencia financiera. Artemisia sintió una oleada de indignación. ¿Tiene el descaro de pedir dinero después de lo que hizo? Así parece, respondió Julian con expresión seria. Pero quería consultarte antes de responder. Este asunto nos afecta a ambos. La consideración en sus palabras conmovió a Artemisia. Julian podría haber simplemente manejado la situación sin consultarla, como la mayoría de los esposos harían. En cambio, la trataba como una socia igual, exactamente como había prometido. ¿Qué piensas tú?, preguntó Artemisia. Julian se inclinó hacia adelante, entrelazando sus dedos. Pienso que Thomas tomó sus decisiones y debe vivir con las consecuencias. No le debo nada, y ciertamente, tú no le debes nada. Sin embargo, sigue siendo mi hermano, y la idea de dejarlo completamente desamparado me incomoda. Eres demasiado noble, dijo Artemisia con suavidad. Yo estaría tentada a enviarlo al diablo. Parte de mí también lo está, admitió Julian con una sonrisa irónica. Pero he pensado en una solución intermedia. Podría establecer un pequeño fideicomiso para él, suficiente para vivir modestamente, pero no extravagantemente, con condiciones estrictas, nada de juego, nada de deudas excesivas. Si las viola, el fideicomiso se disuelve. Artemisia consideró la propuesta. Era justa, equilibrada,
típica de la manera reflexiva en que Julian abordaba los problemas. Creo que es razonable, pero debes saber que este matrimonio nuestro es real y duradero. No puede tener esperanzas de que algún día te canses de mí y él pueda regresar a reclamar su posición. No hay peligro de eso, dijo Julian con una intensidad que hizo que el corazón de Artemisia se acelerara ligeramente. Este matrimonio puede haber comenzado como una conveniencia, Artemisia, pero se ha convertido en algo mucho más significativo para mí. Espero que también lo sea para ti. Artemisia sintió calor en sus mejillas. Era cierto. En algún momento durante estas 3 semanas, había dejado de ver a Julian como simplemente el hombre que la había rescatado del escándalo. Había comenzado a apreciar su inteligencia, su humor seco, la manera en que realmente escuchaba cuando ella hablaba. Había comenzado a notar cosas, la forma en que sus ojos se iluminaban cuando estaba emocionado por una idea, cómo se mordía el labio inferior cuando estaba concentrado, el sonido profundo de su risa cuando ella decía algo particularmente ingenioso. Lo es, admitió finalmente. Esto se ha vuelto importante para mí también. La sonrisa que Julian le dirigió era radiante, transformando su rostro habitualmente serio en algo hermoso. Se puso de pie y extendió su mano hacia ella. ¿Darías un paseo conmigo por los jardines? Hay algo que quiero mostrarte. Artemisia tomó su mano y se puso de pie. Julian no soltó su mano mientras salían de la biblioteca, a través del gran salón y hacia las puertas francesas que daban a los jardines. Era un gesto pequeño, ese contacto continuo, pero significaba todo. Los jardines de Ashford Manor eran espectaculares en mayo. Los rosales estaban en plena floración, llenando el aire con su fragancia dulce. Senderos de grava serpenteaban entre parterres cuidadosamente diseñados, y un pequeño estanque ornamental reflejaba el cielo azul claro. Julian la guió hacia una sección del jardín que Artemisia no había explorado antes. Allí, escondido detrás de un seto alto de boj, había un pequeño invernadero de cristal. La estructura brillaba bajo el sol, y a través de las paredes transparentes, Artemisia podía ver un despliegue deslumbrante de flores exóticas. Mi tío Archibald construyó esto, explicó Julian mientras abría la puerta. Era un apasionado de la botánica, coleccionaba plantas raras de todo el mundo. Después de su muerte, el invernadero fue prácticamente abandonado, pero pensé que tal vez te gustaría restaurarlo, convertirlo en tu propio espacio. Artemisia entró al invernadero, maravillada por la variedad de plantas. Había orquídeas con pétalos delicados como papel, helechos con frondas que se curvaban elegantemente, incluso algunas plantas tropicales que no podía identificar. Muchas necesitaban atención urgente, pero el potencial era increíble. Julian, esto es extraordinario, dijo, girando lentamente para absorber todo. ¿Realmente quieres que tome esto como mi proyecto? Quiero que tengas algo que sea completamente tuyo, respondió Julian, acercándose a ella. Sé que te gusta leer y discutir ideas, pero también creo que necesitas algo práctico, algo donde puedas ver resultados tangibles de tu esfuerzo. Artemisia sintió lágrimas picar en sus ojos, pero esta vez eran lágrimas de gratitud y algo más profundo. Julian la entendía de maneras que Thomas nunca había intentado. Veía quién era ella realmente, no quién la sociedad esperaba que fuera. Gracias, susurró. Esto significa más de lo que puedes imaginar. Julian levantó su mano y suavemente apartó un mechón de cabello que había caído sobre la mejilla de Artemisia. Su toque era gentil, casi irreverente. Artemisia, hay algo que necesito decirte, algo que he estado sintiendo, pero no estaba seguro de cómo expresar. El corazón de Artemisia comenzó a latir más rápido. ¿Qué es? Cuando entré en esa iglesia hace 3 semanas, pensé que estaba haciendo una transacción práctica, dijo Julian, su voz baja pero firme. Pero en algún momento, en algún lugar entre nuestros desayunos compartidos y nuestras discusiones nocturnas, entre verte reír por algo que dije y escucharte defender tus ideas con tanta pasión, me enamoré de ti. Las palabras flotaron entre ellos, hermosas y aterradoras al mismo tiempo. Artemisia sintió como si su corazón se expandiera dentro de su pecho. Había estado sintiendo algo similar, algo que crecía cada día, pero había tenido miedo de nombrarlo, de hacerlo real. Julian, comenzó su voz temblorosa, yo también he sentido algo cambiando. Cuando pienso en el futuro ahora, no veo solo una asociación conveniente, veo una vida contigo, una vida real,
llena de significado y propósito y amor, completó Julian con esperanza en sus ojos. Sí, admitió Artemisia, sintiendo como una sonrisa se extendía por su rostro. Y amor. Julian cerró la distancia entre ellos, enmarcando su rostro con sus manos. Esta vez, cuando se inclinó para besarla, no fue el roce casto del altar. Fue un beso verdadero, lleno de promesa y pasión contenida. Sus labios se movían contra los de ella con ternura y urgencia al mismo tiempo, y Artemisia sintió como si estuviera derritiéndose, transformándose en algo nuevo y hermoso. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. Julian apoyó su frente contra la de ella, sonriendo. «Entonces esto es real», dijo. «Realmente real», confirmó Artemisia riendo suavemente. Pasaron el resto de la tarde en el invernadero, haciendo planes para su restauración, mientras también hacían planes más grandes para su vida juntos. Hablaron sobre viajar por Europa, sobre establecer escuelas para los hijos de los trabajadores en sus propiedades, sobre usar su riqueza e influencia para promover reformas sociales. Mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de naranja y rosa, Julian tomó la mano de Artemisia nuevamente. «¿Sabes qué es irónico?», preguntó. «Thomas pensó que me estaba haciendo un favor al abandonarte. Probablemente asumió que yo simplemente cumpliría con el matrimonio por la herencia y luego continuaría con mi vida. Nunca imaginó que realmente me enamoraría de ti. Y yo nunca imaginé que el peor día de mi vida terminaría conduciéndome al mejor capítulo de mi vida», respondió Artemisia. «Supongo que a veces los desastres son simplemente bendiciones disfrazadas. Entonces brindemos por los desastres disfrazados», dijo Julian con una sonrisa, «y por los finales felices que nadie vio venir». Esa noche, durante la cena, Artemisia notó que Julian había ordenado que movieran su lugar en la mesa para estar más cerca del suyo. Era un cambio pequeño pero significativo, cerrando la distancia física que habían mantenido durante semanas. Después de la cena, en lugar de retirarse a sus habitaciones separadas como habían hecho cada noche, Artemisia tomó la mano de Julian. «¿Te gustaría sentarte conmigo en la terraza?», preguntó. «La noche es hermosa y no estoy lista para que este día termine todavía». «Me encantaría», respondió Julian. Se sentaron juntos bajo las estrellas, con los sonidos suaves de la noche rodeándolos. Julian pasó su brazo alrededor de los hombros de Artemisia, y ella se acurrucó contra él, sintiéndose completamente segura y completamente en casa. Su matrimonio había comenzado con caos y conveniencia, con escándalo y soluciones prácticas, pero se había transformado en algo hermoso, algo construido sobre respeto mutuo, admiración genuina y, finalmente, amor verdadero. Artemisia sonrió mientras miraba las estrellas, pensando en cómo la vida puede sorprenderte. Había planeado casarse con un conde encantador pero superficial. En cambio, se había casado con un vizconde reflexivo y apasionado que la veía exactamente como era y la amaba precisamente por eso. A veces, pensó Artemisia, las mejores historias de amor son las que nunca planeaste escribir.